Parashan Beshalach. Ma Tatzak Ali. ¿Por qué clamas a mí? Este es el subtítulo de esta parashá, la cuarta del libro de Shemot Beshalach. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Siguiendo el recorrido de la Torá, como nos va mostrando a través de las parashot, llegamos a la parashá, pues sino la más importante, sí, la que parte prácticamente todo. Y de hecho, parte el Yam Suf. Y tenemos nuestras citas para Parashá Beshalach, el libro de Shemot, capítulo 13-17 al 17-16. 3 capítulos completos, 4 capítulos completos prácticamente. El libro de Jueces, capítulo 4 al 5:31. Y el libro de Yohanan 6, del 15 al 71. Los temas. En ocasiones yo le comento que cada tema realmente necesita un estudio muy profundo y muy detallado. Este es solamente un breve resumen, pues no de todos los temas, prácticamente de algunos temas. En esta ocasión, en esta parashá comprendida por 4 capítulos, la cuarta del libro de Shemot, toca la ruta hacia Canaán. Por fin el pueblo es liberado y de ahí el caminar, la ruta a Canaán. No pasa esto sino 40 años después por las situaciones que el pueblo de Israel irá encontrando en su camino. Los huesos secos. Muy interesante esta porción. ¿Por qué clamas a mí? La pregunta a la petición del pueblo de Israel hacia el Creador. Por una parte están cerca del Yam Suf y del otro lado está Faraón y su ejército persiguiéndolos. Y en ese momento el pueblo de Israel clama al Creador y Moshe también le pregunta al Creador. Y el Creador le responde algo inusual. Dentro de la Kabbalah este es un punto exacto. Esto merece mucho estudio y merece mucho entendimiento y sabiduría, por supuesto. Porque el Creador aquí le menciona a Moshe, en ese momento, en esa situación difícil, le dice, Ma tzakak o tzahak Eli, ¿por qué clamas a mí? Bueno, le dice que él use las herramientas y de ahí entonces los 72 nombres. De ahí se abre el Yam Suf, el Mar Rojo, cruzan ellos y ahí Miriam y las mujeres danzan y dan gracias al Creador llamado el canto del mar. Más adelante viene una serie de situaciones en la cual se enfrentan que no tienen agua, de ahí las aguas amargas, el árbol en las aguas para endulzarlo, el maná posteriormente, el Shabbat, y esta parashá cierra con la guerra contra Amalek. Pero vamos a comenzar ahí con nuestro texto básico siempre. Ponemos la interpretación en español, que a veces no nos ayuda mucho, y déjeme decirle por qué no nos ayuda mucho. Se lo voy a leer en español. Cuando el rey de Egipto dejó que los israelitas se fueran de su país, Elohim mismo les enseñó el camino que deberían de seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto, y es que Elohim pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Solo le mencionaba el por qué no concuerda en ocasiones. Aquí nos dice rey de Egipto. Y bueno, en hebreo nos dice Vayehi Beshalach Paró Et Haan Velo Naham Elohim Derech Eretz Pelishtim. Traduciendo desde el hebreo Terea, el tiempo que los envió Beshalach Paró al pueblo. Bueno, aquí en hebreo no está la palabra ni rey ni la palabra Egipto, que por ende conocemos que de ellos están en Egipto. Sí, pero en la parte del escrito pues tiene otras claves. Y déjenme mostrarles solamente unas claves de lo que nos dice aquí. Nos dice entonces Vayehi Beshalach Paro. Vamos con la palabra primera de la palabra primera de esta parashá, llamada Beshalach. Y como en otras ocasiones, usamos diferentes recursos. En esta ocasión vamos a usar los números de la parashá Beshalach. Tiene una numeración de 340. Y de ahí 7. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito. Y vemos que ese 340, más allá que aquí el escrito nos dice que Elohim los llevó. Nos dice que Elohim pensó. Y Elohim, bueno, aquí está la palabra Elohim varias veces, al menos 3 veces se encuentra. Aquí tenemos nuevamente la palabra Elohim
Más adelante volvemos a encontrar esta palabra Elohim. Y sí es cierto, porque si nosotros vemos el cuadro de la palabra Elohim, podríamos decir que es la fuerza llamada Binah, o son los jueces quienes van guiando todo ese trayecto. Mas sin embargo, en las mismas palabras nos da la clave. Le menciono esto por la palabra Beshalach, una numeración de 340. Esos 340 no es otra cosa que la conjunción de dos nombres que tienen gran realce o gran profundidad dentro de esta parasha. Y es el nombre del Creador en la posición de Shaddai y también en la posición de Yahweh. Y le dejo saber que no todo el escrito es Yahweh, ni todo el escrito es Elohim. Los nombres se van usando de acuerdo a la situación que esa se vaya presentando. Aquí nos dice Elohim y Elohim y Elohim. El Elohim mismo les enseñó el camino que debían de seguir. Más adelante nos dice, Elohim pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas. Más adelante dice, por esto Elohim hizo que los israelitas. En el hebreo no dice Yahweh ni dice Shaddai, tiene unos nombres específicos, más sin embargo, siempre viene escondido algo. En la parasha de Shaddai, lo vuelvo a repetir, no haciendo con tanta repetición, la redundancia, es la numeración de Shaddai y Yahweh. La numeración de Shaddai es 314. La numeración del nombre del creador de Yahweh es 26, dando un total de 340. Quiere decir que quien realmente jugaría un rol importantísimo dentro de la liberación del pueblo de Israel y todo su pasaje hacia Canaán, realmente los jueces lo estaban dirigiendo, pero quien realmente estaba detrás de todo eso es estas dos energías, Shaddai y Yahweh. Es lo mismo, es el mismo creador, haciendo funciones diferentes por lo que se va a llevar a cabo. Otra clave que encontramos en esta parashá, las 4 primeras palabras, Vayehi Beshalach, Paró Et, que son las primeras 4, dentro de las diferentes formas de trabajar el texto, encontramos y utilizamos en este caso, es la Rashei Tevot, o las últimas letras de cada palabra. En este caso es la letra Tab, es la letra Hei, la letra Het y la letra Yod. Y lo voy a poner ahí para que usted lo vea. La letra Tab, la Hei, la Yod y la Hei. Esto, muchos recursos. Déjeme decirle para no estar repitiendo tantas ocasiones. El escrito hebreo puede trabajarse de diferentes maneras. Usamos la gematría, pero hay 8 formas de hacer la gematría. Yo estoy utilizando, de hecho, la más sencilla, no es la única. Hay 8 métodos de gematría para poder trabajar todo eso. Pero también se pueden utilizar las primeras letras de la palabra o las últimas letras de la palabra. También se pueden hacer el intercambio. También está el método llamado Advash. Es un gran conjunto de herramientas para poder nosotros entender el escrito. Le digo esto por la siguiente. He tomado las últimas letras de cada palabra, Vayehi Beshalach, Paró Et, y tengo estas letras. Si yo las reacomodo, es una forma de trabajar el escrito, si yo las reacomodo, me aparece otra palabra. Aquí están, de hecho son las primeras. Yod, Het, Hei y Tab. Al reacomodarlas, encuentro esta palabra. Y esta palabra significa mucho. Esta palabra, al leerla, nos dice Tejillá. Pero más específicamente, lo conocemos el término como Tejillá Hametín, que es la resurrección de los muertos. Este tema de la resurrección ha traído muchos debates, no solamente ahora, sino desde la época del Mesías mismo. Uno de los fundamentos de la fe nos dice que creamos en la resurrección de los muertos. Un comentarista judío llamado el Rambam nos dice así. Recordemos que ellos, excelentes estudios por supuesto, pero nos dicen que cuando venga el Mesías, Él va a resucitar a los muertos. De ahí que entonces todos los que murieron en Egipto, de Egipto hacia atrás, de Egipto hacia adelante, están hasta cierto punto suspendidos. Y nos dicen los comentarios que en los tiempos del Mesías
los muertos serán resucitados. De ahí que la palabra Tehiyá o Tehiyá Hametim. Y tienen razón. El asunto que esto de la venida del Mesías ya pasó sin que se dieran cuenta otra vez. Tal vez porque así tenía que suceder. ¿Y por qué le digo esto? Porque eso lo podemos ver nosotros muy fácilmente en el libro de Matitiahu, capítulo 27, verso 52. Cuando el Mesías, más allá de que lo crean o no, más allá de que lo entiendan o no, el escrito está. No lo podemos esconder. Estamos nosotros, déjeme le menciono esto, en el 5785. Pero también estamos en el 2025. ¿Por qué 2025? Queramos o no, si es histórico, si es religioso, como lo queramos ver, el Mesías partió la era. Podemos nosotros estar viviendo donde quiera, pero estamos en el 2025 y es el calendario que rige. El secular, en este caso. Bueno, hace 2000 años sucedió lo que los comentaristas dicen, que cuando venga el Mesías traerá la resurrección. Hay muchos pasajes de la resurrección, por ejemplo, cuando muere Isaac y resucita. Este pasaje que viene escondido, bueno, la palabra, Tehiyá Hametim. Debo repetir, los comentaristas dicen, muchos que murieron en la época de Noah, en la época de Abraham, en la época de los patriarcas, en la época de Egipto, en las siguientes épocas, tienen una esperanza, y es la resurrección de los muertos. Pero Mateo nos dice lo que sucedió y lo que posteriormente, al final del ciclo de los 6000 años, volverá a suceder. Nos dice Mateo, o Matitiahu, las tumbas se abrieron. Esto es cuando el Mesías estaba colgado en el árbol. Y déjeme contarle que estaba colgado en el árbol de la vida. No nos vamos a meter en controversias del madero, de cruz, porque la Torá no nos dice ni en el madero ni en la cruz. La Torá tiene una palabra que dice etz, y etz es árbol, y no exactamente de un árbol. Metafóricamente hablando, él estaba colgado en el árbol de la vida, conectando la parte baja con la parte superior. También nos dice el texto, que en un momento lo explicaremos, o más adelante en algunas otras parashot lo explicaremos, que él murió en el monte llamado el Gólgota. Y eso no es cierto, porque al visitar Israel nos damos cuenta que ese tal monte Gólgota no existe. Que, bueno, usted puede ir a Jerusalén y le pide, usted puede pedir que lo lleven al Gólgota, e hicieron un Gólgota, que es Galgalta, que es el monte de la calavera. Actualmente está fuera de la ciudad de Jerusalén. Es una terminal, una central camionera, una terminal de autobuses que sale a los diferentes lugares del pueblo de Israel, del país de Israel. Y unas rocas que están ahí, pues, prefiguradas o figuradas. Y lo ponen en un punto exacto y le dicen que mire hacia ese lugar y le dan la idea de una calavera. Y dicen, bueno, este es el monte de la calavera, pero es muy lejano del pueblo, o más bien del pueblo, del templo. Al Mesías lo colgaron exactamente ahí, en lo alto del monte de los olivos. Y estando esa vista, porque él estaba exactamente en dirección a la puerta dorada. Los que estaban colgando al Mesías en esa época, si volteaban del lado contrario, lo que podían ver era la puerta dorada. Ahí, por donde entraría el Mesías. Y nos dice, tomando esto, que cuando el Mesías estaba muriendo, cuando él muere, dice, las tumbas se abrieron. Y muchos de los que confiaban en Yahweh y ya habían muerto, o sea, la esperanza de la resurrección, volvieron a vivir. Después de que Yahshua resucitó, esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. Solamente le dejo ver eso, no me quiero entretener mucho en ese tema, pero la resurrección o la inauguración de la resurrección fue hecha hace 2000 años. Pero déjeme, sigo porque en esa salida de Egipto, que todo esto es muy simbólico, algo que había pedido Joseph antes de morir es que no dejaran sus huesos, o prácticamente sus huesos, en Egipto. Mientras el pueblo de Israel estaba juntando pues todo el dinero y pues que le iban a dar los egipcios,
Moshe estaba muy preocupado en sacar el sarcófago de Yosef. De hecho, les hizo jurar. Aquí nos dice en el capítulo 19. Moshe les ordenó llevar con ellos los huesos de Yosef, pues antes de morir, él les había dicho a sus hermanos: estoy seguro de que Elohim vendrá a ayudarlos. Vendrá un libertador. Cuando eso pase, llévense de aquí mis huesos. ¿Y por qué habría de llevarse los huesos? Déjeme decirle que delante de ellos iban los huesos de Yosef. Pero Yosef se ganó tal vez esta petición, o tal vez fue como su voluntad antes de morir, pero esa voluntad tenía un gran peso. ¿Por qué? Hay una palabra aquí en el escrito que nos da la clave. Yo lo voy a poner en el capítulo verso 19. Dice: Vayika Moshe etz atzmot Yosef emoki hashabua shabua et benei Israel leemor pekod yepek Elohim atehen behalilitan et atzmoti mitzed atken. Una palabra clave que encontramos aquí es esta que hemos señalado. Y es que esta palabra tiene una clave. ¿Por qué habría de hacerle caso a Yosef que lo llevaran a Canaán? Bueno, por dos mandamientos. Esto es lo importante y lo interesante del idioma hebreo. Mire, voy a mover estas palabras, voy a abrir esto porque esta es una preposición dentro del lenguaje hebreo. Es dentro o en dirección a la mem. Y quedan dos letras, la zayin y la het. Esta zayin equivale a 7 y esta het equivale a 5 en su numeración ordinal. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Por qué se agrega esta palabra que no tiene ningún sentido de agregarse esta palabra? Bueno, nos da la clave. Porque la petición de Yosef de ser llevado a Canaán, ya habían pasado bastantes años, al menos habían pasado unos 290 años desde que murió Yosef hasta la salida de Egipto. No era reciente. De hecho, nadie sabía dónde estaban los huesos de Yosef. Posiblemente en alguno de los sepulcros ahí en Egipto. Los comentaristas dicen que tal vez estaba en el fondo del río Nilo, porque para muchos egipcios los milagros o los cuales llevó a cabo Yosef en la época de la hambruna y de la abundancia, pues que lo pusieron allí donde nace el río Nilo para que siguiera dándole vida y haciendo los milagros. Moshe se dedicó a buscar el sarcófago, se levantó el sarcófago. No podía salir Moshe porque había una promesa. ¿Cuál es el peso de la promesa? Nos dice en la Torah que hay dos. Estas dos letras equivalen a 2 mandamientos. Al 5.º mandamiento con respecto a la letra Hei y al 7.º mandamiento con respecto a la letra Zayin. ¿Y cuáles son el 5.º y el 6.º mandamiento? Lo que hicieron fuerte a Yosef allí en Egipto. Veamos entonces el 5.º mandamiento. El 5.º mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre, como Yahweh tu Elohim te manda o te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Esto es que yo voy a ser vice faraón o el segundo del faraón. Eso nos dice el 5.º mandamiento. Y el 6.º mandamiento nos dice: no cometerás adulterio, porque esa fue la fortaleza de Yosef en la persecución de la esposa de Potifar, que eso prácticamente le valió el ascender, claro, tiempo después de que es puesto ahí en la cárcel de Egipto. Pero déjeme, voy a meter algo. Es que todo es impresionante dentro del escrito. Hay cosas que pudieran verse que pasan tan rápido, pero que cada una de ellas merece una explicación, tal vez poco corta. Nos dice: cuando el rey de Egipto dejó a los israelitas que se fueran de su país, Elohim mismo les enseñó el camino que deberían seguir. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, que es el camino más corto. Déjeme le pongo un mapa para que nos demos cuenta. No los llevó por la región donde vivían los filisteos, aunque era el camino más corto. Y en realidad
si es el camino más corto. Tan corto que es frontera prácticamente. Esto es el lugar de los filisteos, actualmente llamado la Franja de Gaza. Bueno, el pueblo de Israel estaba aquí en Goshen. Era solamente hacer este recorrido que tenemos aquí. Y esto se llevaba a cabo pues prácticamente 10-15 días. Pero ¿por qué el Creador no los llevó? ¿Por qué los tuvo que rodear hasta acá? Podemos decir que porque les tenía que entregar la Torá. Tal vez, pero ¿por qué no entregárselas dentro de la tierra de Canaán? Pero aquí nos dice, porque Elohim pensó que si los filisteos atacaban a los israelitas, estos podrían asustarse y regresar a Egipto. Podría tener razón. Pero más adelante, de que pasan el Mar Rojo, nos damos cuenta que se enfrentan a Amalek, un ejército muy armado. Entonces descartamos que por miedo, aunque no los deja ver, podrían asustarse. No, déjenme contarle la historia. Dice, veló la Han Elohim de Eres Pilishtim. ¿Por qué no los llevó por el camino de los Pilishtim? Bueno, eso nos va a contar el Midrash. La Mag es ¿por qué? Si tuviéramos una conversación con el Creador, le diríamos, Creador del universo, ¿por qué no los llevaste por ese camino? Si tú ibas con ellos, ¿por qué se habrían de espantar? ¿O por qué quedarían, de regresar a Egipto? Constantemente ellos querían regresar a Egipto. Pero vamos a ver esta parte. Le vuelvo a repetir. De Egipto hacia donde les entregan la Torá eran 50 días. De allí que vienen los espías y dura lo que iba a ser en 50 días, son 40 años. Pero lo que iba a ser en 50 días puede haberse hecho en 10 días si se les lleva por la parte del camino corto. ¿Qué pasó, Lama? ¿Por qué? En esta ocasión le voy a traer lo que es el Midrash. El Midrash Rabá, así se le llama, Midrash Rabá, de la Parashá Beshalach. En el tratado, en el verso, que también viene como verso, la numeración 13:17, nos dice, Velona Ham Elohim der Erspilishtim, Lama. Y esa es la pregunta que yo le pongo aquí. Nos pregunta el Midrash, ¿por qué el Creador no los llevó por el camino corto? ¿Por qué? Bueno, mire, déjeme le cuento un poquito la historia y nos contesta. Shepto Shal Efraín, por causa de la tribu de Efraín. Así dice. ¿Por qué no lo llevó por el camino corto? El Midrash nos contesta. Por lo que le había acontecido a la tribu de Efraín. ¿Y qué le aconteció a la tribu de Efraín? ¿Y qué es Efraín? Bueno, vamos a hacer un recuento y un retroceso breve para entender por qué el Creador no los quiso llevar por ese camino. Nosotros recordemos que cuando Yosef llega a Egipto, se casa. Tiene 2 hijos. Manashe y Efraín, en esa orden. El mayor era Manashe y el menor era Efraín. Su padre Jacob los adopta como propios y pone a Efraín sobre Manashe. Estos 2 nacieron en Egipto. Estos no eran extranjeros. Después Jacob, lo vemos nosotros, baja con 70 almas, con los hijos, con las esposas, con toda su gente que tenía. Los efraínitas ya estaban ahí. Los efraínitas tuvieron un gran privilegio de vivir en Israel. Ellos no fueron cautivos. Ellos no fueron esclavizados. Ellos fueron los príncipes del segundo de Faraón. Ellos vivieron muy bien. Su estatus social en Egipto era prácticamente alto, por todo el respeto que le habían tenido a Yosef, por los milagros o por la ayuda que él había hecho en la época de la hambruna y de la abundancia. Efraín amaba mucho a Canaán sin siquiera conocerlo. ¿Por qué amaba mucho a Canaán? Bueno, es que su padre Yosef les inculcó ese amor por la tierra de Canaán. Pero no solo Yosef. Jacob constantemente le enseñaba más que a Manashe, a Efraín. De hecho, en la bendición de los Kohanim le dice para todas las tribus, que Yahweh tu Elohim te haga
como Efraín y como Manashe. A veces no gusta esa oración porque dice, bueno, que te haga como Efraín y como Manashe. Sí, ¿y cómo es Efraín? Bueno, fructífero. ¿Y cómo es Efraín? Grande. ¿Y cómo es Efraín? El primogénito de Jacob. Soy guerrero. Bueno, esta tribu de Efraín también llevaba el conteo. Su padre Joseph les dijo, va a venir un libertador, los va a sacar y se van a ir allá, a Canaán. Ustedes van a tener una tierra en Canaán y van a disfrutar. Bueno, de hecho les dijo Joseph, ustedes van a vivir allá donde yo fui vendido. Les contó la historia, prácticamente en Nablus, o lo que posteriormente sería Samaria, que eso lo venimos a confirmar después cuando el reino es dividido, las 10 tribus y las 2 tribus, llamado entonces Efraín y Judá. Pero aquí la tribu de la tribu de Efraín, o el pueblo de Efraín, salió antes de tiempo. Salió 30 años antes de tiempo. Y era un gran ejército, 300,000 hombres. Pero ellos llevaban una arrogancia de príncipes. Ellos no llevaron nada, no llevaron víveres. Tenían dinero, lo que era una familia acomodada, los efraínitas. Les vuelvo a repetir, ellos nunca estuvieron esclavizados. Eran libres, eran arrogantes, eran hasta groseros. ¿Por qué? Por su estatus. Dijeron ellos, vámonos. Las otras tribus no quisieron salir. 300,000 hombres cruzaron y dijeron, llegamos en 10 días. Y tenían razón porque es el camino corto. ¿Qué pasó? Cuando ellos van entrando a la tierra de los filisteos, actualmente llamada la Franja de Gaza, los lugareños, las personas de ese lugar, al tener hambre, los efraínitas llevaban dinero y ellos dijeron, véndanos de sus animales para que nosotros podamos comer. A lo que ellos dijeron, bueno, nuestros animales no están en venta, y ahí hubo una riña. Pero Efraín, vanidoso, arrogante, guerreros además, príncipes en Egipto, empezaron a reñir con la gente de ahí. La gente, el pueblo se juntó, todo el pueblo, los que estaban alrededor del lugar de Filistea, de la Franja de Gaza, actualmente llamada así, hicieron guerra contra los efraínitas y mataron a los 300,000 guerreros de Efraín. Escaparon muy pocos, 10 para ser exacto. De esos 10 escapó el padre de lo que posteriormente vendría a ser llamado como Josué o Yehoshua dentro de las escrituras. Yehoshua era un efraínita, de aquellos que quedaron de esta gran tragedia. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque ese valle de Filisteo, el valle de la Franja de Gaza, quedaron los huesos sin ser sepultados. Esos huesos los podemos nosotros verificar después con el profeta Ezequiel, cuando le dan la visión de los huesos secos. Y el Creador le dice, estos huesos secos van a tener vida. ¿Por qué? Porque para el Creador, Efraín es su primogénito. Y si salieron antes y los mataron, sí, pero salieron antes por el amor que le tenían al Creador y por ese deseo y ese amor que su padre les inculcó de amar la tierra de Canaán. 300,000 hombres. Por eso nos dice el escrito que el Creador no lo llevó por el camino corto, porque el pueblo de Israel que estaba saliendo hacia Canaán podrían ver los huesos de sus hermanos efraínitas, tener miedo y querer regresarse. La breve cita que le pongo aquí es de Ezequiel. Nos dice, en esa visión lo tiene Ezequiel, pero es referente a Efraín. Dice que Efraín es llamada a los hijos de Israel, o la casa de Israel, posteriormente a través de los profetas. El poder de Elohim vino sobre mí, hablando Yehezkel, y su ruach me llevó a un valle que estaba lleno de huesos, el valle de los filisteos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro, y pude ver que ahí había muchísimos huesos, y que todos estaban completamente secos.
Entonces Elohim me dijo: Yehezkel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí: Elohim mío, tú lo sabes. Elohim me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos, a estos efraínitas, a estos israelitas, este mensaje. Efraínitas, huesos secos, mis primogénitos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Elohim de Israel. Esto es profético. Estamos viviendo parte de esta profecía. No me voy a meter más en ese tema, pero es impresionante. Pero no solamente está hablando de que los efraínitas volverían a resucitar a través de la Ruach HaKodesh, o volverían a entender quién es su Elohim, pero también nos está hablando de la época de la resurrección de los muertos, lo que anteriormente le señalé. Pero me voy a brincar a otro tema. Le vuelvo a repetir, esto solamente es un resumen de la parasha. Y quiero ponerle este tema que es muy importante, que viene pues prácticamente en el mismo texto. Pero para esto, déjenme explicarle brevemente que la Torah nos da varios mensajes en un solo tema. Esto lo podemos ver como histórico, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto hacia Canaán, y la parte histórica, y las pruebas que podemos ver en Jerusalén, en Egipto, en el río Nilo, si se abrió o no se abrió, en el Yansú. Pero detrás de ese texto también hay otras enseñanzas, metafóricas, si queremos llamarlo, tal vez metafóricas. Pero vamos a ver por qué en la Kabbalah esto tiene gran importancia. La parte histórica es importantísimo, lógico, pero en la Kabbalah se mira a través o atrás del texto. Y en la Kabbalah se enseña de esta manera, y yo le comparto solamente. Es cuestión de creerlo o no creerlo. Yo solamente le indico que es como se mira. Lo que decía Yeshua: abriré mi boca en parábolas. No abriré mi boca si no es en parábolas. O lo que dicen los cabalistas: lo que dice la Torah no es lo que dice la Torah. O lo que nos dice también en los escritos, que la Torah tiene 70 formas de interpretación y 4 niveles de enseñanza. Déjeme explicarle entonces este midrash. No es mío, no es propio. Así nos dice, o así se estudia en la Kabbalah. En la Kabbalah nos dice: ¿qué miras cuando te dice que Vayehi beshalach paró ed han belona han Elohim derech? Bueno, aquí nos dice la parte histórica, sí. En la Kabbalah nos dice que esto es una metáfora en referencia a cuando una persona fallece. ¿Quién es el faraón? Bueno, es la nahash, o la inclinación al mal. ¿Quién es Mizraim? Mizraim es nuestro cuerpo. Egipto es nuestro cuerpo, porque Egipto o Mizraim son estrecheces, este cuerpo que no deja que nuestra alma pueda desarrollarse libremente. ¿Y quién es el pueblo de Israel dentro de la enseñanza de la Kabbalah? Son las almas, o es el alma. Teniendo esto, entonces nos dice: Vayehi beshalach paró ed an. Y he aquí que envió el cuerpo. Pero vamos a ver la palabra paró. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Esta es la anécdota, o esto es el midrash. Yo no le puedo decir que lo crea. Eso es cuestión de que se analice. Pero esta es la figura que nos deja ver a través de la Kabbalah. Cuando un alma parte, es alusión a que cuando el pueblo de Israel es liberado finalmente de Egipto, este cuerpo. ¿Por qué? La palabra paró, que significa faraón, cuando nosotros la trabajamos de una manera inversa o la reacomodamos, dice Jarof. ¿Y qué es Jarof o Jaorep? Obstinado. Y esto en referencia al cuerpo. Ustedes son pueblo de dura cerviz, o sea, la terquedad. Y nos deja libres. El cuerpo finalmente nos libera. Y el alma comienza su retorno hacia Canaán. ¿Qué es Canaán? Es
el jardín del Edén inferior. O digámoslo así, de una manera coloquial, es el cielo. Le estoy diciendo estas palabras para no meterme más en explicaciones por lo corto que significa este estudio. Una vez que morimos, nos liberamos de este obstáculo, de este cuerpo obstinado, de este cuerpo que nos tiene preso y que no nos deja desarrollarnos. Una vez que el faraón nos ha liberado de Egipto, que es el faraón, es la Nahash, es el ángel de la muerte, es la Yetzer Hara. Una vez que nos ha liberado, nosotros apresurados vamos hacia la libertad y nuestra meta es Canaán o el jardín del Edén, o como yo le mencionaba coloquialmente, el paraíso o el cielo. Dejémoslo con esas palabras. Siguiendo esto, cuando el alma vuela, cuando el alma va escapando de Egipto, que es Yetzer Hara, el ángel de la muerte, el Satán, los egipcios, nos comienzan a perseguir. Esto es muy interesante lo que le voy a explicar. La Yetzer Hara son pues los capitanes de el faraón. Los egipcios son los demonios. Voy a usar esos términos más explícitos. ¿Qué significa aquí? Cruzar el mar Rojo, que es una de las oportunidades de liberarnos de Egipto, no es otra cosa que lo que nos dice en la Cábala acerca del río Dinur. Cuando una persona fallece, pues no se va ni al infierno ni al cielo. Es todo un proceso, es todo un viaje, de la misma manera que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no llegó en ese mismo momento a Canaán. Fue toda una travesía. Eso es exactamente lo que sucede con el alma. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque quien los iba guiando nos dice allí en el escrito que era Moshe, y es donde nos comienza a dar las claves. Moshe en su numeración es 345. Cuando lo empezamos a jugar nos da Shemech, y Shemech es muy importante. Son las mismas letras, diferente posición, y Shemech es lo que nosotros decimos cuando una persona fallece y comenzamos a hacer el Kadish. De ahí la frase Yehei Shemech Rabba. Así comienza el Kadish para cuando alguien fallece. Bueno, la misma numeración porque son los mismos números. Yehei Shemech Rabba. Así comenzamos. Bueno, 345 también es el nombre de El Shaddai, lo que yo le había mencionado al inicio de este estudio, que el Shaddai y el nombre de Yahweh tienen algo muy importante en la salida, pero tanto en la salida histórica de Egipto como en la salida del alma de un cuerpo. También el Shaddai tiene una numeración de 345, pero algo más, y de ahí el nombre, que no está, pero que sí está. El nombre Hashem, que significa el nombre, también tiene una numeración de 345. Pero vamos con el cuadro. Este es todo el proceso que sufre un alma al abandonar su cuerpo. Otro nombre que es muy importante con la numeración 345 es la palabra Shiloh, que es una alusión a una de las características o de los nombres que tendría el Mesías en su venida. Shiloh también tiene una numeración de 345. Quiere decir que cuando el alma se desprende del cuerpo, que acá le llamamos la muerte, no es el final. Comienza el retorno hacia su casa. ¿Y quién lo ayuda? Miren nada más cómo vamos de cubiertos. Porque nos dice que al cruzar el mar Rojo, dos columnas se levantan. Una a la derecha y una a la izquierda. Y nosotros pasamos en seco. Aquí viene una gran persecución. Nuestra alma quiere ser dañada por estos personajes llamados Yetzer Hara, ángel de la muerte, Satán y los egipcios. Nos vienen persiguiendo, pero hay una nube y una columna de fuego. La nube y la columna de fuego. Pero fíjense nada más cómo está esto.
Esto es el Shaddai. Y Shaddai, estas dos primeras letras es Shed. Y esta Yod o Dai, estas dos, es alto. Lo que significa el nombre del Shaddai es, le dice a los demonios, Dai, suficiente, alto, o los para. Le cuento esto porque en nuestro retorno, cuando vamos a morir, infinidad de egipcios nos quieren dañar nuestra alma. Pero se forma la columna de fuego y la nube, y el otro lado, es un lado, el otro lado del cerco están los nombres de Yahweh y Adonai. ¿Por qué el nombre de Yahweh y Adonai? Por lo que vamos a ver. Adonai porque estamos en la tierra, y es el nombre que se utiliza en la tierra. La unificación de estos dos nombres nos da algo sorprendente, y pareciera que lo es. Cuando lo estudiamos realmente no lo es, solamente es sentido común y todo está muy bien conjuntado. Cuando sumamos nosotros el nombre de Yahweh, Adonai, el nombre de Yahweh tiene 26 y el nombre de Adonai tiene 65, nos da 91. De ahí que el Salmo 91 es necesario hacerlo. Siempre pudiéramos hacerlo, pero en forma específica en el momento de un funeral. El Salmo 91 nos dice que el Creador nos protege. El valle de sombra, aunque andes en valle de sombra de muerte, vamos regresando hacia Canaán, no temerás mal alguno porque yo estaré contigo. Bueno, caerán 1000 a tu diestra, estos demonios, y 10,000 a la izquierda y a la derecha, más a ti, más a tu alma no llegarán. Vamos a verlo así. El alma está volando, va a llegar al jardín, al río Dinur, llamado así el río de fuego, donde las almas son purificadas. En algunos otros estudios hemos hecho una forma más explícita de este tema. Esto es lo que comúnmente le llaman en la tradición como el infierno. No es otra forma que históricamente es el mar rojo. Lo vamos a cruzar. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, de acuerdo a los apegos que hayamos tenido en esta tierra. Este río es muy bueno y es muy bueno que lo crucemos. ¿Por qué? Porque este río nos va a quitar todas las impurezas, todos los apegos que nosotros en la travesía de la tierra hemos adquirido. Es muy bueno. Pero al pasar hasta este lugar, ya de este lado, cantamos nosotros, porque ya hemos sido purificados. Ya nuestros enemigos, los demonios, podríamos decirlo de esa manera, han sido absorbidos por las aguas cuando se cierra el mar. Pero es algo muy importante. De la salida de Egipto hacia el mar rojo es un periodo de 7 días. Lo mismo que se lleva a cabo en las oraciones de un Kadish. Cuando una persona fallece, se le hace el Kadish por 7 días, haciendo la alusión de cuando nos liberamos de Egipto, desde que morimos hasta que cruzamos el río Dinur, así como nos explica el libro de Bereshit, capítulo 50, verso 10. Muere Jacob, que este es el ejemplo. Muere Jacob, Joseph lo va a sepultar después de que los egipcios lo honran, ungiéndolo, y bueno, más adelante dice, llegaron hasta la era de Atad, que está a la otra parte del Jordán, y endecharon ahí con hombre. Endecharon es que honraron el cuerpo. El cuerpo ya no está funcionando ciertamente, pero la memoria se le respeta mucho. Dice, y endecharon ahí con grande y muy grave lamentación. Y Joseph hizo a su padre duelo por 7 días. Es la alusión que después vendría siendo que cuando salimos de Egipto al Yansú son 7 días. Cruzamos el Yansú, cruzamos el río Dinur, y de ahí nuestra travesía para seguir trabajando las impurezas de nuestra alma y finalmente llegar a Canaán, que es el jardín del Edén. 7 días de Kadish. Para terminar este tema, me brinco hasta el capítulo 14, 19, 20 y 21. Capítulo 14, verso 19, verso 20 y verso 21.
Esto lo hemos compartido en otras ocasiones, pero es muy importante. Esto es la base prácticamente de los estudios que llevamos a cabo. ¿Por qué? En el capítulo 19, 20, 21 nos habla exactamente cuando están a punto de cruzar el Mar Rojo, o lo que le acabo de mencionar, el río Ninur. Pero curiosamente, y le digo curiosamente porque en la Torah no hay curiosidades, ni hay extrañezas de que me sorprende, no hay sorpresas. Todo está muy bien coordinado y concretado. El verso 19 del capítulo 14, el verso 20 y el verso 21, los tres, tienen 72 letras. Para que se dé una idea de lo que le quiero decir. 72 letras en el verso 19, 72 letras en el verso 20 y 72 letras en el verso 21. Usted puede agarrar un sefer o inclusive tomar una foto a esto y contarlas. No lo hago por cuestiones de tiempo, pero son 72. De aquí entonces, le voy a poner esta cita que está en español del verso 21, que es esta. Vayit Moshe et Yadó, levantó su mano al Hayán, dice, levantó su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que la mar se retirase, se expandió por recio viento oriental. Mire, todas estas son claves. Déjeme encontrar la palabra oriental aquí y la vemos aquí, Kadín. Y oriental no es un punto cardinal, como podemos decir, norte, sur, este, oeste, norte, sur, oriente y poniente, no. Un viento del oriente es la puerta que está en el oriente, de la cual nos habla el profeta, o de la palabra que es el inicio de Bereshit, Kadán o el Kedén. La puerta dimensional del Kedén, donde baja toda la energía de bendición. Bueno, se abrió esta puerta, viene la Ruach y Yahweh, se extiende el mar. Pero déjeme decir esto, porque eso de que se extiende, en otras versiones, o de hecho aquí en hebreo se dice se expande. Pero no es que se expande el mar o que se retira el mar, es que se expande el nombre de Yahweh. Y puede expandirse, bueno, en su gematría sí se puede expandir. Y déjame ponerle esta imagen. Este es el nombre de Yahweh. Yod, Yod-Hei, Yod-Hei Wab, Yod-Hei Wab-Hei. Cuando sumamos nosotros estas formas, es 40 de esta forma, 15 de esta forma, 12 de esta forma y 5. 5 más 12 más 15 más 40 nos da un total de 72, lo mismo que cada una de las letras de los versos. Y ahí entonces nos da paso a lo famosísimamente conocido como la tabla de los 72 nombres. Podemos estar de acuerdo, sí o no. Podemos creer esto, sí o no. Pero el escrito lo manifiesta. ¿De dónde entonces se sacan los 72 nombres? De estos tres versos. Capítulo 14, verso 19, verso 21 y verso 22. Y vamos a señalar solamente uno. El primero es Wab, Hei, Wab. ¿De dónde sale? Bueno, vamos a tomar la letra Wab, que es la primera del capítulo del verso 19. La Hei es la última del verso 20. Y la Wab es la primera del verso 21. Y así se va. Primera, última, primera. Primera, última, primera. Veamos el siguiente. La primera es Yod, lo tenemos aquí, que es la Yod. La penúltima del 20 es la Lamed. Aquí está la Lamed, aquí está la Lamed. La tercera es la Yod, la primera del verso 21. Aquí está la Yod y aquí está la Yod. ¿Cuál es el segundo nombre? Yod, Lamed, Yod. Y así sucesivamente. La tercera aquí la tenemos, la Ta, la Samej, la Yod, como lo vemos aquí, y la Tet, que es esta. Bueno, de ahí salen los 72 nombres, pero esta es la tabla más conocida que tenemos. Déjeme decirle que en realidad hay 3 tablas.
Pero ¿por qué manejamos solamente esta? Porque es la que necesitamos para erradicar nuestros egoísmos y la influencia de la Yetzer Hara en nuestras vidas. Muy interesante. Y de ahí entonces, ¿son 72 nombres del Creador? No, son 72 herramientas. Cuando se dan, cuando el pueblo de Israel está frente al río o al Mar Rojo y lo vienen persiguiendo y se ponen a orar. Y de ahí entonces la pregunta que le dice, claman, y la respuesta que le da el Creador a Moshe: ¿por qué clamas a mí si ustedes tienen las herramientas de mi nombre? En conclusión, hay momentos que tenemos que clamar. Y hay momentos en que nos va a decir el Creador: ¿por qué clamas a mí? Usa las herramientas que te he dejado. Por ejemplo, aquí, Mem Hei Shin para la sanidad, Shin Mem Hei para el Kadish, Ka Hei Tav para amarrar lo negativo, como nos dijeron allá en Cesarea de Filipo, Ka Hei Tav, la Yod para bendecir a los hijos, el Yeber Jeja, Yahweh Beis Mereja, Samech Alef Lamed para la bendición económica, para desbloquear las puertas. ¿Por qué clamas a mí, pueblo de Israel, si tienes la expansión de mi nombre? Sin lugar a dudas, muy interesante. Shalom Aleichem. Gracias por apoyarnos con sus vistas, gracias por sus comentarios. Tiene razón, en ocasiones esto suena pues fantástico, suena hasta de película de ciencia ficción. Tiene toda la razón. El asunto es que no se puede explicar todo en un solo momento. Pide la ayuda a la Ruach HaKodesh y al Creador, y sin lugar a dudas le ayudará. Shalom Aleichem y hasta la próxima.